Cierran la puerta ya de una vez y ya se van entrando. Esa. Bueno. Muy buen día tengan todos ustedes. A todos los presentes les doy la más cordial de las bienvenidas a este 7º Congreso Internacional y 14ª Reunión de Técnicos en Radioterapia de México. Como saben, nuestro objetivo sigue siendo la aplicación de tratamientos especializados en los diferentes centros oncológicos con la finalidad de brindar la mejor atención a los pacientes. Teramac es una asociación sin fines de lucro y sigue trabajando en la búsqueda de la profesionalización del técnico en radioterapia. A nombre de toda la mesa directiva, muchas gracias por estar presentes. La imagenología es una rama que está implícita en nuestro trabajo, en el quehacer diario y nos complementa y sin duda seguimos haciendo énfasis en que somos un equipo multidisciplinario. Es por eso que el tema con el que iniciaremos el día de hoy va a estar a cargo del doctor Mario Osorio. Él es médico especialista en radiología e imagen, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Es jefe del área de tomografía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, profesor adjunto del curso de especialidad médica de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la UNAM y profesor asociado de la especialidad de Oncología Pediátrica de Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También es presidente de la Sociedad de Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México y tesorero de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen de México. Él también es coordinador de la sesión de alfabetización visual de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y es miembro de la Sociedad Veracruzana de Radiología e Imagen. Actualmente se encuentra certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y también es sinodal del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. El día de hoy él nos va a estar hablando del papel del PET-CT en cabeza y cuello. Bienvenido, doctor. Se le va a colocar así. Así lo apaga una vez. Al cual se le puede colocar, no lo van a escuchar. Como usted lo sienta más cómodo. Se lo voy a colocar aquí. Ahí no siento que se le cae los dedos. ¿Ok? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues es un gusto estar aquí compartiendo el conocimiento con ustedes en esta bellísima ciudad. La verdad es que es una ciudad muy bella, muy linda. He estado aquí un par de ocasiones y la verdad que cada que vengo, pues no hago más que deleitarme, ¿no? Con la ciudad, con lo bella que es. Quiero agradecer a toda la mesa directiva la invitación, a la técnica licenciada María de Los Ángeles, su atenta invitación para poder estar con ustedes. Vamos a hablar un poquito el día de hoy de lo que es el PET-CT en tumores de cabeza y cuello. Vamos a hablar un poquito del PET igual como tal y del PET junto con resonancia magnética. De repente ustedes pudieran pensar qué tanta relación hay entre los métodos de imagen que vamos a tratar el día de hoy y la actividad que ustedes realizan, ¿no? Como técnicos en radioterapia. La verdad es que conforme pasa el tiempo, el PET-CT, el PET-RM, se han instituido como unas herramientas demasiado útiles, ¿no? Para la valoración de los
estadios tumorales, para la valoración de los tumores, para la evaluación del tratamiento, la respuesta al tratamiento, el seguimiento de los tratamientos oncológicos. Y aquí es donde entran ustedes, porque precisamente los lineamientos, la estadificación, el manejo y tratamiento de los tumores, sobre todo en cabeza y cuello, se ha visto modificado por estos métodos de imagen, sobre todo el PET, y delimita o incluso determina qué tanto van a poder ustedes trabajar como técnicos en radioterapia, ¿no? Qué tanto tiene cabida la radioterapia, la quimioterapia o la cirugía en los padecimientos, en los tumores de cabeza y cuello. El PET-TC, el PET y el PET-RM no solamente sirven para localizar un tumor, sino incluso sirven para la planeación, para localizar la extensión de una tumoración, la cual ustedes van a tratar. Es decir, es una herramienta muy útil no solamente para nosotros, para evaluar el tumor como tal, sino también para ustedes, para delimitar el área donde va a ser aplicada la terapia. En cuanto a los tumores de cabeza y cuello, estos constituyen un grupo muy heterogéneo de tumores que, entre otros, pues pueden afectar los senos paranasales, la laringe, nasofaringe, cavidad oral, glándulas salivares, orofaringe e hipofaringe, ¿ok? Sin embargo, algunos otros tumores también pueden verse involucrados en esta región, en esta categoría, como son los del tercio proximal del esófago, la glándula tiroides, la cual finalmente tiene un apartado muy especial para sí mismo, un apartado ahí exclusivo, y también las glándulas paratiroides. En cuanto a la epidemiología, los tumores de cabeza y cuello ocupan, dependiendo de los autores, un sexto puesto en la lista de los cánceres más frecuentes. Algunos determinan que la relación varón-mujer es de 3:1, es decir, son más frecuentes en los hombres, una incidencia de aproximadamente 150,000 casos nuevos, un promedio de 350,000 muertes en el ámbito mundial, lo cual pues es elevado, sobre todo porque este tipo de tumores al momento del diagnóstico suelen tener estadios ya avanzados, suelen ser tumores que a pesar del tamaño pequeño que puedan tener, ya tienen actividad tumoral metastásica, ya sea ganglionar o a distancia. Generalmente, este tipo de tumores se relacionaba con personas de edad avanzada. Algunos autores por ahí mencionan que han encontrado una mayor incidencia en pacientes menores de 40 años, ¿ok? Y otros tantos dicen que no hay mucha diferencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que conforme pasa el tiempo, la tecnología avanza, es posible hacer una detección más temprana de cualquier otra patología, ¿no? Llámese cáncer de mama, llámese cáncer de próstata. Entonces, posiblemente no sea que esté afectando a pacientes de edad avanzada y los de menor edad queden excluidos de la tumoración o de las tumoraciones, sino que finalmente, conforme la tecnología nos beneficia, pues podemos hacer diagnósticos más tempranos, ¿no? Háblese de cualquier tipo de cáncer. La evolución de la enfermedad depende de la localización, así como del origen histopatológico. Sin embargo, en los tumores de cabeza y cuello, la mayor parte de los tumores dependen de las células epiteliales que recubren la mucosa, pues de gran parte de las estructuras, ¿no? Llámese orofaringe, rinofaringe, fosas nasales, etcétera. El tipo más frecuente, hoy por hoy, pues es el tipo de el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Sería el tipo más frecuente cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello. Tenemos algunos factores de riesgo que pueden estar relacionados con la presencia de estas tumoraciones, de estos tipos de cáncer. Entre ellas tenemos el tabaquismo, el exceso de alcohol, ¿ok? Entonces, pues hay que ponerse a pensar, hay que ver si quitamos por ahí el tabaquismo, si disminuimos la cantidad de alcohol que ingerimos, lo cual de repente pues, es difícil, ¿no? Creo que son una de las situaciones más frecuentes, ¿no? Que tenemos por ahí todos, ¿no? Alguna afición por alguno de estos dos detalles. A algunos les gusta mucho el trago, ¿no? Algunos otros pues tienden a fumar y sabemos que son situaciones que incluso desde edades pequeñas se empiezan a propiciar. Entonces, alguien que inicia a fumar a edad temprana finalmente va a tener una extensa exposición en tiempo
a este tipo de situaciones. Si alguien que bebe finalmente, después fue, finalmente, pues sabemos que de mucho o poca cantidad, alguien que se aficiona, alguien que, que frecuentemente ingiere bebidas alcohólicas, pues difícilmente lo va a dejar, ¿no? Ya sea de una manera, intensa o leve, como quieran llamarle, pero bueno, son situaciones que con el tiempo están favorecidas. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Listo. Algunos factores menos frecuentes, por ahí algunos autores mencionan que podemos tener una predisposición genética para padecer este tipo de cánceres, ¿no? Tenemos por ahí algunos otros factores de riesgo, como son los infecciosos, entre ellos el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr, el líquen plano de la boca y el virus de la inmunodeficiencia humana. Por ahí también mencionan la sífilis como uno de los factores infecciosos, los cuales se encuentran relacionados de una manera menor. Tenemos también la exposición ocupacional, en las cuales generalmente se refiere a situaciones donde los trabajadores se encuentran expuestos a polvos orgánicos que se inhalan, ¿ok? Como en la industria de la construcción, y finalmente la exposición a la radiación, ¿no? Que finalmente la radiación se encuentra asociada a cualquier tipo de tumoraciones. Otros de menor proporción o que tienen un menor peso pues serían la higiene dental, la anodoncia, la falta de piezas dentarias. Y también es muy importante porque si bien sabemos hay mucha gente que desde edades pequeñas se encuentran asociados con este tipo de alimentos, ¿no? Sobre todo los salados. Hay que recordar que los alimentos salados son algo que incluso los niños tienden a consumir por la simple sensación que producen este tipo de alimentos. Otra característica propia de estos tumores es que no solamente la lesión tumoral como tal, la extensión del tumor, sino también el tratamiento va a traer consigo consecuencias que pueden alterar las funciones básicas del órgano o de las estructuras afectadas, como el habla, la deglución, el gusto y el olfato. Y esto llegan a producir lesiones importantes en las consecuencias para la vida del paciente, ¿no? Y como les mencionaba, generalmente son lesiones extensas cuando se descubren, por lo tanto, los tratamientos a veces también tienden a ser algo agresivos. El diagnóstico de estas neoplasias se basa fundamentalmente en la valoración de la sintomatología, la exploración física, recordar que estos tumores generalmente son de tamaño pequeño y se encuentran en las cubiertas de las mucosas de fosas nasales de cavidad oral. Las pruebas de imagen complementarias, entre ellas la tomografía es una de las más solicitadas, es uno de los estudios que relativamente son más accesibles y afortunadamente en el ámbito de lo que es la seguridad social, pues finalmente son estudios que relativamente son accesibles para el paciente y su valoración. Y finalmente pues la confirmación histológica o citológica que es el diagnóstico definitivo de estos tumores, ¿no? En cuanto al PET, vamos a hablar un poquito del PET. Es una técnica de medicina nuclear que utiliza moléculas con marcadores con isótopos de emisores de positrones para realizar diagnóstico por imagen. Este tipo de sistemas de imagen pues, aporta información metabólica, que es la gran diferencia cuando hablamos con otros métodos de imagen como la resonancia o la tomografía, una información metabólica o bioquímica frente a las técnicas de imagen que solamente proporcionan una imagen estructural y anatómica. Y aquí es donde muchas veces el PET toma la ventaja y sobre todo cuando los fusionamos con tomografía, por ejemplo, adquiere la gran importancia, ¿no? Que algunas lesiones pudieran pasar desapercibidas en los estudios habituales de tomografía y precisamente la actividad metabólica es quien descubre ya sea el tumor principal o las actividades metastásicas a lesiones ganglionares, ¿no? La molécula más utilizada, pues ya todos sabemos que es la 18-FDG, ¿ok? Que es lo más común que utilizamos. Hay otro tipo de marcadores para otras regiones, hay marcadores que son organoespecíficos. Finalmente, hablar de marcador sería hablar de un par de pláticas, pero para lo que nos atañe en este momento, que son los tumores de cabeza y cuello, lo más usado pues es la FDG. La FDG
después de ser aplicada por vía endovenosa, pasa al interior de las células por una difusión pasiva. Ingresa al torrente sanguíneo y a través de la membrana celular con unos receptores que se tienen en la membrana y que además están sobreexpresados en las células tumorales, va a pasar al interior de la célula. ¿Ok? Además de esta afinidad que tienen las células tumorales por la sobreexpresión de estos receptores en la membrana, van a recibir más glucosa, pero además la hipoxia, que es algo común en las lesiones tumorales, también estimula de sobremanera la absorción de esta glucosa marcada. Una vez en el interior de las células, esta glucosa no va a seguir el metabolismo habitual de la glucosa, ¿ok? No se va a metabolizar como tal, sino va a quedar atrapada. No se metaboliza y queda como tal atrapada dentro de la célula. Muy bien, aproximadamente a los 60 minutos de la inyección, la concentración del 18-FDG en los tejidos alcanza una meseta, es decir, su punto máximo donde se mantiene su concentración, y la radiación que se detecta proviene de los tejidos que tienen, uno, baja concentración de la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima y que va a metabolizar a la glucosa. Al haber tejidos con poca glucosa 6-fosfatasa, la glucosa marcada se puede mantener en los tejidos habituales no tumorales y también en algunos como serían el tejido cerebral, que es lo más común, el miocardio, y sobre todo las lesiones tumorales. Es decir, la glucosa marcada entra, no se metaboliza, se conserva en la célula tumoral y es lo que va a emitir la radiación que nosotros podemos detectar en nuestros estudios de PET. La interpretación visual de las imágenes considera positivo para malignidad o sospechoso de actividad tumoral aquellos focos de captación asimétricos. Entonces, aquí es donde entra la experiencia de quien está revisando el estudio, ¿ok? Porque tiene una interpretación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Aquí cuando el observador lo está viendo es una valoración subjetiva donde la capacidad de visión, la capacidad de discernir las imágenes entran en juego. Y de aquí, pues, la experiencia de quien esté revisando los estudios, ¿ok? Se puede hacer una evaluación semicuantitativa, es decir, una medición como tal, cuando usamos el índice semicuantitativo, que sería el SUB, ¿ok? Con sus siglas, por sus siglas en inglés, y esto calcula una cantidad específica del radiotrazador en los puntos de interés. Entonces tenemos una valoración cuantitativa con el SUB y tenemos una valoración subjetiva con la visualización de quien está interpretando el estudio. Ok, creo que se trabó. Ok, este se interpreta como la cantidad del SUB como radiotrazador presente en una lesión, normalizado al peso del paciente y la dosis que se administra. Todo eso es el SUB, ¿no? Podemos tener por ahí otra variante que es la relación de lo que es la cantidad de radiotrazador, el peso del paciente y la grasa magra del paciente, ¿no? Son un par de índices que podemos utilizar. Un índice de SUB de entre 2.5 y 3 orienta la posibilidad de que lo que estamos viendo sea una lesión con actividad tumoral, sea tejido tumoral como tal, ¿ok? Sin embargo, como habíamos mencionado, en muchas ocasiones esto debe de tomarse solamente como indicador y no como una situación definitiva, sobre todo cuando solamente tenemos el PET, porque las captaciones habituales, por así llamarlas, en otros tejidos pueden estar presentes y es cuando hacemos la fusión con los estudios de tomografía o de resonancia magnética, donde podemos discernir adecuadamente que esta elevación de la concentración del marcador esté en un tejido tumoral y no sea una captación habitual de las que estamos acostumbrados a ver. El estudio normal de cabeza y cuello presenta una serie de captaciones fisiológicas que pueden incluso llegar a confundir a quien está interpretando, revisando este estudio, ¿no? Algunas de las captaciones más habituales se encuentran en cavidad oral y cavidad nasal, ¿no? Entre ellas las amígdalas palatinas y faringias. A nivel de la laringe hay una concentración habitual que en algún momento pudiera confundirse con una captación patológica y corresponde a las
a los músculos de las cuerdas vocales, ¿ok? Otras zonas donde también podemos tener una captación habitual que no es patológica serían los músculos cervicales, algunos otros conjuntos de músculos y el mediastino. El mediastino y el miocardio, como habíamos mencionado, vemos aquí unos ejemplos donde vemos captaciones a nivel cerebral, captaciones en mediastino, entre ellas el músculo cardíaco. La región de las mamas puede tener ahí el captación, las zonas del mediastino e incluso los centros de osificación también pueden llegar a tener alguna captación. Dependiendo de la actividad metabólica y el estado metabólico cardíaco, también puede haber algunas captaciones del radiotrazador. Mencionábamos que los paquetes musculares, en este caso los lumbares, vemos cómo también pueden tener los psoas, pueden tener captaciones de manera habitual sin ser captaciones patológicas. Debemos de tener algunas precauciones cuando hablamos de PET, debido a que debe de hacerse una correcta selección de los pacientes al momento de realizar el estudio, ya que algunos procesos inflamatorios pudieran tener una captación y que pudiera ser confundida con captaciones anormales. Otra de las precauciones que debemos de tener es tener toda la información detallada de procesos terapéuticos, llámese cirugía, radioterapia, tomas de biopsia también pueden alterar, ya que las alteraciones inflamatorias secundarias a estos eventos también pueden causar captación y confundir el resultado. Tenemos algunas limitaciones cuando hablamos de PET y la principal es el tamaño de las lesiones. Las lesiones menores de 10 milímetros tienden a ser lesiones que en algún momento pueden no captar el radiotrazador o tener una captación demasiado tenue y a pesar de ello ser lesiones positivas para actividad. ¿Ok? Las áreas de necrosis pueden presentar una captación leve del trazador. Entonces podemos tener un tumor con necrosis, tener una captación leve y sin embargo tener tejido tumoral que está activo y puede confundir el diagnóstico. La inflamación y la infección son zonas que tienden a captar con una mayor intensidad y que también pudieran confundirnos con lesiones malignas. En cuanto a las indicaciones para los estudios de PET, hay que tomar en cuenta que las técnicas de imagen morfológicas como la resonancia y la tomografía pues juegan un papel fundamental en la estadificación y reestadificación en muchos lugares. Hay que tomar en cuenta que el PET no es una herramienta tan accesible porque no está tan generalizada, porque tenemos pocas salas, porque el número de pacientes es excesivo, ¿no? En algunos centros y finalmente la evaluación de estos pacientes muchas veces es a cargo de la tomografía computada, como sucede, por ejemplo, en donde laboro yo, donde muchos de los pacientes son evaluados constantemente con tomografía computada por el exceso de pacientes en el área de PET, ¿ok? Y entonces dejamos los estudios de PET para pacientes con casos especiales, ¿no? Porque ya los estamos valorando con otros métodos de imagen. Sin embargo, próximamente las técnicas funcionales del PET se han incorporado al protocolo diagnóstico y aquí juega un papel muy importante qué tan accesible es, qué tanta demanda pueden tener en relación al número de pacientes, qué tantas salas hay para poder atender a los pacientes. Y es que cuando lo tenemos, es una herramienta demasiado útil que puede cambiar el diagnóstico, el pronóstico y puede delimitar el tratamiento del paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos en una imagen de resonancia magnética normal y observamos una tumoración de la región supraglótica que se extiende al espacio retrofaríngeo, ¿no? En este tipo de situaciones, los métodos de imagen suelen ser suficientes, pero tenemos situaciones especiales donde es necesario el PET o cuando realizamos el PET nos damos cuenta que el estadiaje del paciente y la extensión de las lesiones es diferente y puede cambiar el pronóstico y el tratamiento de nuestro paciente. Algunas de las indicaciones principales que tenemos para los estudios de PET y PET-TC pues son la primera, la estadificación linfática cervical, ¿ok? Notamos cómo los estudios de PET y la fusión de PET-TC tienen una alta sensibilidad para detectar la actividad tumoral ganglionar y esto puede cambiar el estadiaje del paciente al momento de su diagnóstico y de su evaluación. También puede detectar las metástasis a distancia. Hay que tomar en cuenta que los estudios de PET afortunadamente pueden hacer un barrido corporal completo y esto ayuda a una exploración más amplia del paciente
y a detectar los datos de actividad distales que pueda tener este paciente, ¿no? En otras situaciones, también ayuda a identificar el tumor primario desconocido. Es decir, por ejemplo, en este paciente teníamos una gran lesión que era actividad tumoral ganglionar y se desconocía el origen del tumor. Al realizar el estudio de PET, notamos que esta es una actividad tumoral ganglionar metastásica y encontramos el tumor en la región de la hipofaringe como tal y se descubre el tumor o el origen de la actividad tumoral ganglionar. Encontramos el tumor primario, generalmente le llamamos desconocido porque al momento del diagnóstico no sabemos de dónde vienen las metástasis de estos tumores, ¿ok? Aquí tenemos la función de los diferentes métodos de imagen, este es TC, y también la detección de tumores primarios sincrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Los tumores primarios sincrónicos quiere decir que hay tumores de un origen diferente y que se presentan al mismo tiempo. Esto suele ocurrir en algunas ocasiones donde se está estudiando a un paciente por alguna lesión específica y de repente nos damos cuenta que el paciente tiene un segundo tumor primario y en ocasiones hasta un tercer tumor primario, ¿no? Aquí había un paciente con un tumor de pulmón, donde al realizar los estudios de PET y la función con tomografía, vemos que esta paciente tiene actividad tumoral primaria en mama y también en tiroides. O sea, 3 tumores o 3 tipos de neoplasias al mismo tiempo. Y otro de los papeles muy importantes para el PET o PET-TC es el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Hay que tomar en cuenta que los métodos de imagen habituales morfológicos, en este caso hablemos de la tomografía, puede hablarnos de el tamaño y la extensión de una zona que puede ser sospechosa. Sin embargo, los estudios de tomografía no nos van a dar datos de que este tejido, de lo que estamos viendo en estos métodos de imagen, sea tejido tumoral activo, ¿ok? Solamente vamos a ver una lesión, pero no tenemos la idea de que sea tumor activo. Puede ser tejido totalmente necrótico, puede ser tumor que ya está totalmente inactivo porque ya se radió, porque ya se le dio quimioterapia, etcétera. Sin embargo, es aquí donde el PET tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque el PET sí nos va a dar una idea de la actividad funcional del tejido que estamos viendo. No solamente nos localiza la lesión, sino nos dice si esa lesión tiene células tumorales activas o no. De ahí la gran importancia del PET sobre el resto de los métodos de imagen morfológicos. Y finalmente, el seguimiento a largo plazo de las recurrencias y metástasis. Nuevamente, los métodos de imagen morfológicos, tomografía, resonancia magnética, nos van a localizar la lesión, pero en muchas ocasiones hay que tomar en cuenta que el tratamiento no va a disminuir o no va a desaparecer totalmente la lesión tumoral, a pesar de que el tratamiento haya sido efectivo. ¿Por qué? Porque una lesión de gran tamaño va a tomar cierto tiempo para reducir su tamaño como tal. Entonces, el método de imagen morfológico nos va a seguir presentando ahí una lesión, pero nosotros no sabemos qué tan efectivo fue, porque no sabemos si esa lesión de 1 o 2 centímetros contiene el 100% de células tumorales o un 50%, o finalmente está totalmente inactivo, ¿no? De ahí que con el tiempo el PET se ha posicionado como una herramienta demasiado útil para el seguimiento del tratamiento de los pacientes. Aquí es muy importante recalcar que para realizar este seguimiento debemos tener una cronología adecuada, ya que si nosotros realizamos un PET para valorar la respuesta al tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, debemos de tener un tiempo mínimo de 3 semanas para poder determinar que lo que estamos viendo es real, ¿ok? Y si hablamos de radioterapia, incluso deberíamos esperar hasta 3 meses, ¿no? A partir de 3 meses para poder evaluar adecuadamente con PET o tomografía, cualquier otro método, ya que el proceso inflamatorio de los tratamientos, o en el caso de quimioterapia, la reducción del volumen del tumor, tienden a tomar su tiempo, tienden a tardar. Muy bien. Otra de las utilidades, les mencionaba, del PET es la detección del tumor primario, ¿ok? Existen numerosos estudios en la bibliografía que muestran que el PET es menos o igual sensible que la tomografía y la resonancia para la detección del tumor primario.
Sin embargo, les mencionaba el PET y el PTC, sin contraste, no proporcionan la definición anatómica de la resonancia magnética y de la tomografía multicorte. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que podemos detectar el tumor con el PET y con el PTC, la resonancia magnética es un mejor método de imagen para delimitar la extensión del tumor. Recordemos que la resonancia magnética tiene una mayor definición para valorar los cambios en los tejidos blandos y por lo tanto la resonancia magnética es mucho mejor cuando se trata de valorar la extensión local del tumor. En otros casos la tomografía es mucho más sutil o podamos decir que es suficientemente sensible para delimitar las lesiones, por ejemplo, en este caso los cánceres de laringe. Aquí podemos ver un tumor de laringe en la región supra y transglótica, donde afecta el lado derecho. La definición del tumor, vemos cómo en algunas zonas es tenue, no se delimita adecuadamente. Sin embargo, la resonancia magnética tiene una mayor capacidad para definir los bordes reales del tumor. Sin embargo, cuando se trata de el tratamiento, muchas veces estas imágenes son suficientes para delimitar el tratamiento que va a llevar el paciente. La utilización del FDG para la identificación y caracterización del tumor primario no ha demostrado en general importantes ventajas sobre el protocolo de estudio convencional debido a que el PET aislada no puede aportar información anatómica necesaria para la planeación de la cirugía. En pocas palabras, a pesar de que nosotros tengamos el PET por sí solo, muchas veces son necesarios los estudios complementarios, la función con estudios de PTC, por ejemplo, para delimitar las zonas afectadas. Aquí no podemos delimitar bien qué estructuras están afectadas. Descubrimos el tumor, lo localizamos, pero son estos métodos de imagen que nos ayuda a delimitar las zonas, las estructuras que pueden estar afectadas y por lo tanto determinar el manejo y el tratamiento de la lesión. En cuanto a la estadificación inicial, el PTC es comparable o superior a las técnicas de imagen convencionales en la evaluación de metástasis linfáticas cervicales. Este es el principal uso, la principal ventaja que nos da el PET cuando queremos valorar un tumor de manera inicial. Ya descubrimos el tumor, ya sabemos que está ahí, queremos ver qué tan extenso está, queremos saber cómo se comporta, queremos saber si hay metástasis, queremos saber si no hay ganglios afectados, ¿no? Entonces, una de las mayores ventajas es esta, ¿no? La valoración de las metástasis a nivel de los ganglios cervicales. El PTC también puede desempeñar un importante papel en la detección de ganglios linfáticos o localizaciones inesperadas, es decir, seguimos evaluando ganglios linfáticos en zonas críticas como la región del mediastino y la axila, que definitivamente una vez que los descubrimos o los descartamos, el pronóstico y el manejo del paciente varía, cambia y se delimita. También la posibilidad de detectar metástasis a distancias. ¿Ok? El PET tiene dos ventajas sobre las demás técnicas de imagen, que finalmente son la capacidad de rastrear todo el cuerpo, una evaluación completa en búsqueda de lesiones de metástasis, ya sean ganglionares o a otros órganos, ¿ok? Que con otras técnicas de imagen, pues a veces suele ser difícil, ¿no? No es práctico realizar un barrido completo, por ejemplo, de cuerpo completo de tomografía. Sin embargo, con el PET sí lo podemos hacer con la intención de buscar actividad tumoral en otras regiones ganglionares, ¿ok? O en su defecto, lesiones como son pulmón, cerebro o hígado en búsqueda de metástasis a otros órganos, ¿no? Muy bien, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, algunos autores, y creo la mayor parte de los artículos que podemos revisar por ahí, nos refieren que los estudios de PET para la evaluación del tumor, la evaluación de la actividad tumoral ganglionar cervical local, pues tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. De hecho, en los diferentes artículos puede variar esto, incluso hasta el 95%, 90-95%, tiene una alta sensibilidad para detectar la actividad tumoral linfática
en cuanto a metástasis se refiere. De ahí que una vez que lo utilizamos, esto puede cambiar el diagnóstico, el estadiaje del paciente. Además, los estudios de PET tienen una característica muy especial y es que tiende a tener una muy alta confiabilidad cuando hablamos de un estudio negativo. Una vez que tenemos un estudio negativo POT-PET, perdón, la posibilidad de que ese paciente no tenga nada es casi del 100%. Muy confiable, muy sensible. Una vez que tenemos un estudio negativo, podemos confiar en que ese paciente no tiene actividad tumoral. No tanto así cuando hablamos de que el estudio de PET pueda dar actividad tumoral. Ahí la especificidad baja un poco, porque recordemos que podemos tener captación del trazador por otras situaciones, entre ellas las inflamatorias. Entonces, pero cuando es negativo, totalmente confiable, ¿ok? De ahí la importancia de poder tener esta herramienta con nosotros, porque esto cambia el manejo que le vayamos a dar al paciente, ¿no? Entonces, estudios donde podemos sospechar la localización de la lesión, pero vemos qué pasa cuando aplicamos el PET, ¿no? Descubrimos actividad tumoral ganglionar que en otros métodos de imagen pudiera quedar oculta, pudiera pasar desapercibida, ¿no? Sobre todo dependiendo de la experiencia de la gente que esté trabajando con los métodos de imagen, tomografía computada o resonancia magnética. Tenemos la lesión primaria y vemos cómo el PET por ahí descubre una lesión que no había sido valorada o no es tan evidente en los otros métodos de imagen, en este caso la tomografía computada, ¿no? Hablando nuevamente de la estadificación del tumor inicial, el PET presenta las mismas limitaciones que tomografía y resonancia magnética. Como ya vimos, generalmente se debe al tamaño de las lesiones, ¿no? Tanto la tomografía como resonancia pueden tener una sensibilidad más baja cuando hablamos de lesiones de menores de 1 centímetro, ¿no? Aquí vemos cómo la tomografía es capaz de detectar una pequeña lesión, un engrosamiento o una asimetría en la región transglótica aquí cerca de las cuerdas vocales. Sin embargo, es posible que el PET, por las dimensiones y el grosor de esta lesión, haya pasado desapercibida, ¿no? Y además recordemos que tenemos captaciones que pudiéramos llamar fisiológicas o habituales que pudieran estar en esta región cuando hablamos de PET, ¿sí? El PET disminuye el estadiaje y el cambio del tratamiento en un promedio de 17% de los pacientes. Dependiendo del autor que ustedes revisen, vamos a seguir encontrando que en efecto el PET disminuye el estadio y cambia el tratamiento. ¿Por qué? Porque el PET puede, en el rastreo completo, puede determinar que no tenemos actividad tumoral ganglionar, ni tampoco metástasis a distancias. Y ya dijimos que cuando el PET es negativo, es altamente confiable. Entonces, en muchos casos, la sospecha clínica, la sospecha de la exploración física o de otros métodos de imagen, pudiera suponer que el tumor es más extenso o que probablemente haya metástasis a otras regiones, sobre todo a nivel ganglionar. Pero el PET, al ser negativo, inmediatamente disminuye el estadiaje y da otra posibilidad de tratamiento a los pacientes. Mejora la exactitud de la localización anatómica y la reproducibilidad interobservador. Es decir, cuando fusionamos ambos métodos, difícilmente va a haber criterios muy diferentes entre diferentes personas que estén revisando este estudio. La principal ventaja de las técnicas funcionales sobre las de imagen en tumores de cabeza y cuello, pues es la posibilidad de detectar enfermedad contralateral y a distancia, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La capacidad que tienen es para determinar la actividad tumoral no visible en estos métodos de imagen y que además se extiende al resto del cuerpo. Se cansa, de repente se cansa. Listo. Y parece que el uso combinado de las técnicas metabólicas con la TC de alta resolución es una de las modalidades de imagen más útil en la extensión de los tumores de cabeza y cuello, ¿no? Algunas gentes han hecho un esquema para determinar
el uso, ¿no? de los métodos de imagen en estos tumores. Algunos mencionan que la resonancia magnética es la técnica inicial cuando hablamos de la evaluación y estadificación de los tumores. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que tiene una mayor resolución cuando se habla de tejidos blandos, ¿no? Tiene una mayor definición, tiene una mejor valoración de los tejidos blandos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la resonancia magnética no siempre es un método de imagen que tenemos tan accesible. Recordemos que un estudio de resonancia magnética puede durar, ¿qué les gusta? 40 minutos, una hora, y esto no es funcional cuando hablamos de estudios de tomografía, que en cuestión de números podemos hacer 20, 30 por turno, ¿no? Poquito más, poquito menos, y entonces pues no sería viable valorar este mismo número de pacientes con resonancia por tiempo, pues no da, ¿no? La tomografía con contraste se usa como técnica de elección en caso de tumores laringeos. En los casos de tumores laringeos, digamos que no sería necesaria una resonancia magnética porque los datos que nos da la tomografía en el caso de tumores laringeos son suficientes, ¿ok? Sería el único caso en los cuales con tomografía sería más que suficiente y no pudiéramos tener gran ventaja cuando realizamos una resonancia magnética. El PET se debe recomendar cuando hay sospecha de metástasis a distancias. Ya mencionamos que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad cuando hablamos de una extensión ya sea local o regional del tumor. ¿Y qué va a hacer? Cambiar el estadiaje, cambiar el pronóstico del paciente y también cambiar, por ejemplo, el tratamiento, que es donde ustedes entran y en ese momento el mismo PET sirve para delimitar la extensión del tratamiento. El PET-TC no se realiza en la estadificación regional, pero sí en el asesoramiento de la presencia de metástasis a distancias. ¿Qué pasa cuando el PET nos delimita, nos ayuda a conocer la extensión de la tumoración? Puede evitar cirugías agresivas innecesarias en dos aspectos. Si el paciente tenemos una lesión que consideramos que pueda ser evaluada y tratada quirúrgicamente, al momento de descubrir que tiene metástasis a distancias en otros órganos o ganglionares a distancia, esa cirugía ya no va a ser útil, esa cirugía ya no va a tener un efecto positivo para el paciente, el pronóstico del paciente no es el mismo y no se va a ver favorecido con estas cirugías que en algún momento pueden ser extensas y agresivas. Hablábamos en un principio que este tipo de lesiones tienden a lesionar estructuras y órganos que tienen que ver con los órganos de el gusto, el olfato, ¿no? La deglución. Entonces, de ahí que este paciente entonces no se va a ver favorecido con estos tratamientos agresivos. Y en su defecto, si el PET dice o descubrimos que no hay lesiones a distancias, entonces el paciente se puede ver favorecido incluso no con la cirugía, sino con tratamientos más conservadores como la radioterapia y la quimioterapia, tratando de evitar a toda costa la lesión del tejido y del órgano específico donde el tumor se encuentra, ¿ok? El PET se puede recomendar incluso en pacientes con estadiaje N0. ¿Qué quiere decir esto de N0? Quiere decir que no hay evidencia de extensión tumoral a nivel ganglionar. ¿Por qué? Porque lo podemos aplicar y descubrimos a gran distancia que el paciente no tiene actividad tumoral corporal, podemos hacer el rastreo de cuerpo completo y esto nos va a mantener tranquilo y nos va a confirmar que el diagnóstico es correcto y que además el tratamiento que vamos a instaurar va a ser efectivo para el paciente, ¿ok? Cuando hablamos de la evaluación de los tumores, hablemos del tamaño del tumor. Aquí la T quiere decir en la clasificación TNM, quiere decir el tumor en específico, tamaño, características del tumor. Cuando tenemos tumores de pequeños tamaños, la PET no está indicada. Tumores focalizados, bien delimitados, que no tienen datos de extensión ni local ni extensión, podemos decir que el PET pudiera estar no indicada, ya que cuando hablamos de tumores de estas características, hay poca frecuencia de metástasis a distancia, ¿no? En estadiajes más altos, donde hay datos de extensión tumoral, por el tamaño o por la lesión a las estructuras adyacentes, los tejidos adyacentes, pues el TED está indicado porque nos va a ayudar en la búsqueda de metástasis a distancias, ¿no? Cuando el tumor es de un tamaño regular, el manejo como tal no está muy bien delimitado,
Hay que recordar que los investigadores se basan en estudios estadísticos, en fórmulas, para determinar qué tanta repercusión tiene un método de imagen o un método como este del PET en el diagnóstico y el pronóstico del paciente. La determinación del tamaño y extensión local es fundamental para ¿qué? Para la elección del tratamiento y el manejo del paciente. Y el hecho de que el PET trabaje en esta área, pues va a determinar qué tan agresivo pueda ser o no el tratamiento del paciente. La tomografía y la resonancia, igual mencionamos que hay limitaciones porque en muchos casos, hay una infraestimación, es decir, tiende a haber lesiones que por su tamaño y características pueden ser señaladas como lesiones negativas, sobre todo cuando hablamos del tamaño pequeño. Y también en algunas ocasiones puede haber una sobreestimación debido a que mencionamos que hay una captación del trazador cuando tenemos tejido inflamatorio que puede ser por el tratamiento, ya sea quirúrgico o en este caso radioterapia, o por áreas de inflamación del tumor, áreas de necrosis, ¿no? Vemos cómo el PET es útil para la valoración del estadiaje inicial del tumor. Podemos delimitar el tumor, podemos localizarlo y además podemos hacer un barrido completo donde valoramos la extensión que pueda haber del tumor. Y mencionamos que una vez que un PET es negativo, tenemos una alta confiabilidad de que no hay actividad tumoral y entonces el tratamiento se focaliza en el tumor localizado, ¿no? En el tumor como tal, a sabiendas de que tenemos una alta confiabilidad que este paciente le va a ir bien porque hay muy poca posibilidad de que desarrolle actividad metastásica en otros lados, ya con un PET negativo, ¿no? Cuando hablamos de los ganglios linfáticos, mencionábamos que una de las bendiciones que tiene el PET pues, es la valoración de la actividad tumoral ganglionar. Cuando descubrimos que es negativa, sabemos que tenemos una gran confiabilidad. Hay que mencionar que tenemos adenopatías que por su localización, su tamaño, sus características pueden ser o no consideradas como patológicas, ¿no? Sin embargo, el PET tiene una alta sensibilidad y especificidad aún en ganglios pequeños o que no son accesibles visualmente en otros métodos de imagen, ¿no? Hay que mencionar también que el hecho de que el PET pueda cambiar el estadiaje, pues tiene que ver con la morbilidad de los pacientes, ¿no? Mejora el estadiaje del paciente, mejora el tratamiento y mejora el pronóstico del paciente. Nuevamente vemos aquí cómo podemos valorar las lesiones en cuestión de el estadiaje ganglionar. Vemos cómo el PET nos localiza al tumor primario y descubre la presencia de ganglios linfáticos afectados agregados. Estas lesiones, cuando hablamos de la tomografía computada, vemos cómo en algunas ocasiones pueden pasar desapercibidas si no tenemos experiencia y es el PET quien en efecto nos confirma que tenemos actividad tumoral. En algunos otros estadiajes el PET está indicado nuevamente porque tiene una alta sensibilidad, tiene una alta especificidad y es una de las indicaciones más adecuadas del PET, ya sea fusionado o por sí solo. En cuanto a las metástasis a distancias, el PET es la técnica de elección para evaluar la presencia de metástasis a distancia. ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad de hacer barridos completos y esto nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. No es lo mismo mandar al paciente a PET y hacer un barrido completo, que además es muy confiable cuando es negativo, a tener que esperar una cita para una tomografía de cuello, una de tórax, una de abdomen e incluso una de cerebro, dependiendo el padecimiento del paciente. Podemos tener ahí algunas situaciones como las que ya mencionábamos con las captaciones habituales. Sin embargo, este tipo de estudios pues, es muy confiable. ¿Qué pasa cuando tenemos metástasis limitadas? Pues supone una drástica reducción en la supervivencia de los pacientes y también delimita, o más bien limita las opciones terapéuticas para el paciente. Las metástasis a distancia en otros órganos se presentan aproximadamente en el 10% de los pacientes y son más frecuentes durante el primer año del diagnóstico. Afortunadamente su frecuencia va disminuyendo, sobre todo cuando tenemos pacientes con baja actividad tumoral al inicio, ¿no?
puede ir disminuyendo y hasta el tercer año aproximadamente las metástasis a distancias pudieran suponer el 1%. Las principales o los principales órganos donde nosotros vamos a encontrar metástasis de tumores de cabeza y cuello, pues son el pulmón, el hueso y el hígado. Los tumores primarios más complicados con la aparición de metástasis son la hipofaringe y seguidos de un tumor primario de origen desconocido. Increíblemente, como vemos, en muchas ocasiones descubrimos las metástasis, evaluamos las metástasis y créanlo o no, es muy difícil encontrar el tumor primario. ¿Okay? Increíblemente, o sea, muchos pacientes se quedan con ese diagnóstico porque a pesar de nuestros métodos de imagen, aún con ellos no podemos llegar finalmente al diagnóstico. Y como son, recordar que si ya tenemos metástasis, son estadios avanzados y el pronóstico del paciente es malo a corto plazo, ¿ok? Y el tumor del cábum, entre otros, hay que tomar en cuenta estos cuando hablamos de ellos, ¿no? En cuanto al tumor, seguimos viendo que, pues bien, además los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tienen un elevado riesgo de tener tumores que sincrónicos, especialmente del aparato digestivo superior. ¿Recuerdan lo que habíamos mencionado en las indicaciones del PET? Bueno, también sirve para evaluación de tumores que pudieran estar presentes al mismo tiempo y que no dependen del tejido tumoral primario que estamos evaluando, ¿no? La evaluación de las metástasis también es muy importante. Encontramos aquí esta lesión, encontramos un tumor primario. Noten cómo la captación, la intensidad de captación no es tan intensa como pudiéramos suponer, y aquí es donde entra la habilidad de quien está evaluando el estudio. Esta captación tenue es el tumor primario, y este resto de captaciones son ganglionares, son las lesiones metastásicas, ¿ok? Aquí algunas de las indicaciones para que el PET se realice buscando metástasis específicas, ¿ok? Cuando encontramos estos datos, cuando la sospecha está basada en estos datos, es imprescindible realizar un PET en búsqueda de las metástasis a distancia. Y también habíamos mencionado que el PET sirve ¿para qué? Para la búsqueda del tumor de origen desconocido. Descubrimos las metástasis, descubrimos los ganglios linfáticos, a veces el único dato clínico es la bolita que refiere el paciente porque son ganglios ya afectados con metástasis y podemos incluso hacer biopsia, descubrir la estirpe histológica y aún así no saber de dónde viene, de fosas nasales, de senos paranasales, de cavidad oral, de base de la lengua, ¿no? De hipofaringe. Entonces es bien importante porque en muchos de los casos estos tumores de origen desconocido pueden ser evaluados o descubiertos por el PET. Del 2 al 9% de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello se presentan como ¿qué? Como un ganglio linfático exclusivamente, ¿sale? La sensibilidad del PET oscila entre el 10 y el 60% dependiendo de los criterios para poder determinar o poder descubrir y determinar dónde está la lesión primaria. Se puede determinar la presencia del tumor primario de origen espino cuando la exploración física inicial y la ARM son negativas, ¿ok? Incluso con exploración física y resonancia magnética negativas, el PET y la función con tomografía computada tienen una capacidad de hasta un 27, 30% promedio, dependiendo del autor que consulten, un 30% de poder localizar el tumor. Otra de las bendiciones que tenemos con el PET, ¿ok? El PET detecta entre 20 y 30% de los tumores de origen desconocido más que las técnicas convencionales. Esto mismo lo confirma. Entonces, un promedio entre 20 y 30% de los casos, aún con técnicas de exploración física y resonancia magnética negativas, otra tomografía negativa, el PET y su fusión con TC son capaces de localizar el tumor. Finalmente, en los últimos años hay un aumento en la idea o en el se puede decir que en el estilo, ¿no? De tratamientos de preservación del órgano, ¿no? Que es no quirúrgica. En muchos tiempos, no solamente en los tumores de cabeza y cuello, sino en otras situaciones, finalmente la idea era de una cirugía agresiva, una cirugía extensa, pudiera ser benéfica para el paciente. Con el paso del tiempo se ha comprobado que no siempre es real, que no siempre las resecciones amplias, las resecciones agresivas pueden ser lo mejor para el paciente, y basado en eso
en esas experiencias, pues finalmente la moda, ¿no? El estilo último que se ha tenido es tratar de conservar a toda costa el órgano, sobre todo ya vimos por qué, por las zonas de afectación que pueden tener estos tumores y las funciones vitales del paciente, para poder conservar en lo más posible los órganos como tal y tratar de dar un tratamiento alternativo que pudiera ser efectivo para los pacientes, ¿ok? La evaluación de respuesta a dichos tratamientos de conservación, donde tenemos el órgano y el tejido tumoral ahí presentes sin ninguna resección, pueden ser algo difíciles de evaluar. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tumor de un tamaño específico con una actividad metabólica de ciertas características y el órgano sigue presente, entonces no tenemos cambios como tal, como cuando hacemos una resección, que pudieran indicarnos si hay o no tejido tumoral. Seguimos teniendo ahí una gran lesión que tenemos que valorar, ¿ok? La captación intensa del FG tras el tratamiento puede indicar dos cosas, que sería la respuesta del tejido tumoral como tal, la presencia de una mala respuesta, el tejido tumoral no tuvo efecto con el tratamiento, y la otra, las inflamatorias relacionadas con el tratamiento. De ahí la dificultad de evaluar una lesión tumoral tratando de conservar el tejido y el órgano donde está localizado. Ok, para esto se han tratado de hacer algunas otras, digamos que estrategias. Vemos aquí cómo el PET sirve para delimitar el tumor, ok, sirve para delimitarlo de manera indicada, puede evaluar la respuesta al tratamiento y también el PET es una herramienta extremadamente útil para evaluar el manejo del tratamiento. Aquí va a delimitar hasta dónde va a abarcar el tratamiento. ¿Por qué? Porque aparte de descubrir el tumor primario, puede descubrir zonas de actividad tumoral metastásica y entonces cambiar el tratamiento. En lugar de que el tratamiento se localice solamente en el tumor primario, también puede abarcar el tratamiento en la zona de donde tenemos actividad metastásica, sobre todo ganglionar, ¿ok? Recientemente se ha propuesto una valoración cuantitativa de la respuesta tumoral y yo creo que por ahí algunos ya por ahí lo han de haber oído, ¿no? Tenemos un PERCIS, que es la evaluación de la respuesta, sobre todo en tumores sólidos, donde podemos utilizar un sub, que es el promedio de captación del trazador, pero relacionado con la grasa magra corporal y que le llaman SUL. ¿Ok? Entonces podemos tener estas situaciones, podemos tener una evaluación cuantitativa de la captación del radiofármaco, porque recordemos que finalmente podemos tener captación leve, moderada y severa, y esto cuando hablamos de respuesta al tratamiento puede en algún momento ser confuso. De ahí que esta gente haya determinado hacer una evaluación cuantitativa, es una evaluación de valores, ya estamos midiendo algo, ¿no? Y aquí la medición del SUR como tal va a valorar lo que es el tumor como tal, se valora el valor del tumor como tal, la captación del trazador relacionado con la cantidad del trazador, el peso corporal del paciente y la grasa magra del paciente. Entonces se toman mediciones del tumor y la gente que maneja el PERCIS pues ha recomendado que de manera subjetiva, cuando tenemos dudas, podemos evaluar estas mediciones corregidas del tumor o de la zona del tejido tumoral con el lóbulo hepático derecho y la aorta. Es decir, hacer una evaluación tanto subjetiva como cuantitativa, donde las variaciones entre el 20% o 0.3 unidades del SUR pueden ser sugestivas para determinar si hay respuesta o no al tratamiento de estas lesiones residuales, ¿no? El seguimiento al tratamiento, vemos cómo el PET es altamente útil para evaluar tanto el tumor primario como sus metástasis y los controles posteriores. ¿Okay? Recordemos que cuando tenemos PET negativo es
altamente confiable, ¿ok? Tenemos el estudio inicial donde tenemos actividad metastásica ganglionar y tenemos un estudio posterior al tratamiento donde la actividad ganglionar metastásica, uno, ha remitido, al igual que el primario, y además no tenemos actividad ganglionar a distancia ni a otros órganos, como mencionábamos, los principales serían pulmón, hígado y cerebro. Finalmente, el PET tiene una alta sensibilidad, una gran utilidad cuando hablamos del seguimiento de las recidivas y metástasis posteriores al tratamiento, es decir, el seguimiento del paciente a largo plazo. Cuando los tratamientos afortunadamente permiten que el paciente tenga una sobrevida pues suficiente, el mejor método para el seguimiento de los pacientes pues sigue siendo el PET. ¿Ok? Sobre todo porque tiene una de esas cualidades que metemos al paciente y le hacemos un barrido completo y podemos valorar tanto la actividad ganglionar como la actividad tumoral a distancia, es decir, las metástasis a otros órganos específicos. ¿Ok? El PTC en la detección de recurrencia muestra valores de especificidad inferiores debidas a la captación inespecífica del tejido inflamatorio. Es decir, hay que tener cuidado porque cuando hablamos del seguimiento del paciente, debemos de tomar en cuenta la cronología de los tratamientos que hemos hecho. Quimioterapia, radioterapia, cirugía, porque si no los hacemos en el tiempo correcto, vamos a tener captaciones por el proceso inflamatorio debido al tratamiento que puede confundir a quien está evaluando el estudio, ¿no? Nuevamente vemos aquí los estudios de PET donde tenemos actividad tumoral, y el seguimiento de los pacientes con el PET, que finalmente es un estudio extenso, donde podemos valorar al paciente, que además es altamente confiable cuando es negativo. Cuando tenemos actividad positiva, tenemos que tener experiencia para que cuando tenemos métodos con los que se fusiona, como la tomografía y la resonancia magnética, nos ayude a descartar tejidos que normalmente o que por alguna razón específica pudieran estar captando y descartar que estos sean tejido tumoral activo. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda antes de terminar. ¿Dudas, comentarios? Dicen por ahí todo quedó claro o no entendieron nada. Es un tema amplio, muy bonito y en términos prácticos, la verdad es que el PET sigue, hoy por hoy se está posicionando como una de las mejores herramientas, sobre todo para la estadificación y el seguimiento de nuestros pacientes. Y cuando hablamos de respuesta al tratamiento, seguimiento, hablamos también de el tratamiento con radioterapia. La mejor manera, por ejemplo, de delimitar un campo sería precisamente con la aplicación del PET para delimitar la extensión del tumor y saber que en esa zona pudiera o no haber una zona susceptible para extender el campo de radioterapia en el caso de metástasis que estén cercanas. ¿Tiene alguna contraindicación? Pues la verdad es que pudiéramos decir que prácticamente no tiene contraindicaciones específicas, ¿no? Es un estudio muy noble donde lo principal que tiene importancia es el estado clínico del paciente. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que hay pacientes que se encuentran muy delicados, son pacientes que han tenido en algunas ocasiones y ya tuvieron tratamientos, son pacientes que llegan con tratamientos agresivos, resecciones amplias, ¿no? Entonces, aquí el estado clínico es, digamos que la pauta para que el paciente pueda permanecer, pueda estar el tiempo necesario para el estudio, ¿no? No tenemos contraindicaciones como cuando aplicamos medios de contraste endovenosos, ¿no? La verdad es que no tenemos ninguna contraindicación específica así que pudiéramos decir que el paciente no puede entrar a un estudio de PET, ¿no? Son muy relativas. La verdad es que es un estudio muy noble. De ahí que es un estudio noble y con muchos beneficios. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, ya mencionamos que puede haber falsos positivos. Digamos que aquí tienen más peso los falsos positivos
porque podemos tener captaciones fisiológicas o habituales que pueden confundirnos las reacciones inflamatorias propias o no del tumor o de alguna otra patología que puede tener el paciente en esos momentos. En efecto, puede dar falsos negativos y son los principales, ¿no? Sin embargo, cuando el PET es más difícil que tenga falsos negativos, es muy difícil, de ahí su confiabilidad. Una vez que es negativo, el PET es altamente confiable, ¿sí? Falsos positivos, los que gusten, ¿no? Bastantes, de ahí la experiencia de quien está realizando y valorando el estudio. Falsos negativos, así, muy pocos y muy confiables, ¿sí? Doctor, mi pregunta va encaminada hacia el costo. ¿Y cuántos equipos más o menos hay a nivel nacional? Porque yo creo que es un problema. Otra, el fármaco que se utiliza, ¿no? Se tiene que utilizar un ciclotrón y evidentemente si tenemos pocos equipos de radioterapia, creo que ciclotrones todavía menos. El problema que les comentaba durante la plática es que desafortunadamente no es un método que tengamos de manera habitual, no es un método que sea tan accesible, de ahí que cuando nosotros deseamos utilizar este tipo de métodos para complementar el manejo del paciente, pues debemos de seleccionarlos, porque no es posible meter mis 30 pacientes de tomografía que vinieron por padecimiento oncológico en un PET, ¿no? O sea, no da, no es posible, está súper saturado. Nosotros tenemos un solo equipo y entonces, pues si le pides una cita para un PET, olvídate, te sale igual que una resonancia, como en 6 meses ya tendrás cita por ahí. Yo creo que conforme pasa el tiempo, esta área de medicina nuclear con este tipo de marcadores, con estas aplicaciones, necesariamente tendrá que dar pie a que si yo tengo uno, debo de tener 2 o 3 en mi unidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de centros como donde estoy yo, donde a pesar de no ser un centro de concentración oncológico, o sea, toda la gente dice, paciente con cáncer para el 20 de noviembre, paciente que le tocó